7:46 vamos a conversar con la asambleísta Joana Moreira, de Izquierda Democrática, además miembro del Consejo de Administración Legislativa. Asambleísta, buenos días. Recalco esto, miembro del CAL, porque allá deberá llegar el pedido de juicio político que parece tomar impulso nuevamente, el juicio al presidente Lasso, me refiero, luego de que el viernes llegó un comunicado firmado por, empezando el presidente de la Asamblea, y otros asambleístas dijeron que esta semana se presentará. Así es, muy buenos días, Milton, buenos días a todo el pueblo ecuatoriano que nos escucha en este momento. Tenemos que mencionar que al final del día es el presidente de la Asamblea Nacional y por lo tanto representa a cada uno de los asambleístas, incluso aquellos que no nos hemos prestado por una agenda correísta o lamentablemente esta agenda de la mayoría que lo único que quiere es generar un poco de polémica, tener show, tener cámaras, a pesar de que no compartan muchas de las situaciones de esta mayoría, y claro, que se aproxime ahora la renovación de las autoridades y tratar de incluirse en esos espacios de representación de la Asamblea Nacional. Cuando usted ve ese comunicado que lo firma Virgilio Saquicela, ¿qué pensó? Bueno, primero, como muchos ecuatorianos, quizás que era un comunicado falso, porque al final del día, de un comunicado que cambia mucho las situaciones o pronunciamientos que habían dado días anteriores quienes firmaron ese comunicado, ¿no? Un pronunciamiento del presidente de la Asamblea Nacional en el que daba una explicación del proceso que tenía que seguirse, pero no se manifestaba ni a favor o en contra del juicio político o su votación en relación con el juicio político. Luego vemos un pronunciamiento también por parte de los renegados, tanto de Pachacuti como de la Izquierda Democrática, diciendo que iban a esperar que pase primero a la Asamblea, pase al CAL, pase a la Corte y esperar también pronunciamiento de la Corte Constitucional. Esos eran los pronunciamientos que eran válidos cuando claramente era un juicio político que es impulsado por un bloque correísta que también sale salpicado en esta investigación, y creo que lo hacen para poder tener un poco de credibilidad, ¿no? Buscar sus aliados, arrastrarlos hacia ese comunicado para que no digan solamente que quienes también salen vinculados con estos presuntos actos de corrupción son los únicos que están impulsando el mismo. ¿Cómo cambia el procedimiento del juicio político o la intención del juicio político con este comunicado? Porque la semana pasada lo que empezó a pasar es que en algunos sectores se desinflaba porque, por ejemplo, Alejandro Jaramillo de Izquierda Democrática decía, perdimos 40 días, y otros asambleístas se fueron pronunciando por una negativa a sumarse. Ahora hay un impulso nuevo. Bueno, creo que no nos hemos pronunciado en relación a si estamos o vamos a votar en contra o a favor, porque para eso tiene que pasar el procedimiento previo y en ese momento va a tener que evaluarse las condiciones, las causas, las pruebas, porque no podemos tampoco hablar de democracia y de corrupción. Creo que son dos términos que no tienen nada que ver en este momento, pero cuando no tienes los argumentos jurídicos, cuando ni siquiera puedes decir qué delito se ha cometido después de 40 días de investigación, claramente pierde credibilidad, tanto los que están investigando como el informe como tal, y si ese informe es utilizado para poder solicitar este enjuiciamiento político. Y es por eso los pronunciamientos válidos, los compañeros que lo hemos dicho, más allá de que también es importante que el presidente logre conectarse con las grandes mayorías y comience a hacer acciones positivas para el país. Eso es una cosa, porque eso además lo necesita urgentemente. Por supuesto, y creo que es también un tema de evaluar, Milton, porque cuando tienes un ciudadano que se siente descontento por la actuación o por la nula actuación de un gobierno, esa sensación comienza a replicarse. Pero claro, estamos hablando de un enjuiciamiento político que tiene tres causales claras. Entonces, ¿cómo le dices? Porque aquí escuchaba también a una persona que fue entrevistada por usted hablar que esto es un enjuiciamiento político y por lo tanto solamente es político y es para analizar o evaluar esa aceptación o no que tiene el presidente Guillermo Lasso. Para eso no es este enjuiciamiento político, es para probar si ha cometido alguno de los delitos. Pero esa evaluación política depende de la estabilidad democrática del país. Por más constitucional que sea, sacar o no a un presidente. Por supuesto, porque es seguridad jurídica y es básica para que se pueda hacer incluso cualquier inversión en nuestro país, ya sea extranjera o sea nacional. ¿Cómo quieres tú desarrollar o sacar adelante un país en el cual ves que la Asamblea Nacional, quien hace las leyes, ni siquiera las respetas? ¿Cómo piensas que de aprobar leyes van a cumplirse, van a ejecutarse en territorios si la misma Asamblea Nacional no respeta la Constitución? Hablando de un análisis de aceptación o no, también hablaríamos que no importa el día de mañana si la Asamblea Nacional, con la aceptación que tiene lamentablemente por justamente las actuaciones de estos asambleístas, también tranquilamente podría irse a la casa. Su posición personal como asambleísta, después de ver todo lo que se ha investigado, presentado y dicho,
¿Cree que hay motivos para enjuiciar políticamente al presidente de la República en este momento? Bueno, creo que no voy a compartir nunca la hipocresía de sumarme a un enjuiciamiento político en el que quienes lo están impulsando también salen denunciados o también salen salpicados, no solamente porque en sus gobiernos, a quienes representaron en su momento, son parte o debían ser parte de esta investigación, sino porque también han ocultado información valiosa, como el informe León de Troya, como el informe de la Ley de Compañías. Entonces yo jamás voy a estar a favor de un enjuiciamiento que lo dirijan estas personas, quienes también tienen que darle respuestas al país. Ahora, Milton, si se presenta una solicitud de enjuiciamiento política y si la Corte Constitucional admite el mismo regreso al Parlamento, hay que evaluar y hay que analizar las causas, los delitos y si esto representa para que el presidente sea censurado y destituido. Al momento, como hemos visto, que ni siquiera sabemos por qué delito se le va a enjuiciar políticamente, no podemos compartir, porque esto nos da dos razones: o no han hecho su investigación de forma correcta o no existen los argumentos. Es que parece que lo que dice la oposición es que no importa si hay delito o no hay, este es un tema político. No es un tema político, es un tema claramente que debe ser jurídico, porque existen tres causales que están establecidas en la Constitución y por lo tanto eso es lo que tienes que sustentar, más allá nuevamente de que este gobierno tiene poca credibilidad, como también lo tiene la Asamblea Nacional y como lo tienen muchas instituciones de este país, porque el ciudadano como tal no se siente representado. Pero estamos hablando de que aquí existen causales, existe un pronunciamiento de la Corte Constitucional y si lo llevan como lo han llevado hasta el día de hoy, es muy poco probable que tengamos por lo menos una respuesta positiva por parte de la Corte, y lo que van a hacer es manejar un discurso acerca de que o la Corte está leal al gobierno y que por lo tanto no quiere dar paso, cuando no han sido capaces de sostener sus argumentos en público. Y si la Corte aprueba, van a decir que la Corte es correísta, que por eso aprobó. Sí, y es que esa es la polarización en la que nos encontramos actualmente como país. O eres afín al gobierno porque no compartes quizás estos pronunciamientos y estas actuaciones por esta mayoría de este matrimonio sociocristiano y correísta, o si puedes coincidir en un momento con algunas posiciones, eres correísta. Entonces, esa polarización es la que nos ha llevado a nuestro país, y es que la gente no se siente representada por esta política y no les permiten tener criterio propio, no les permiten que en algún momento puedas coincidir o no con el gobierno, coincidir o no con quizás esta mayoría o con los pronunciamientos que pueden tener estos partidos políticos. Y por eso es que el país está tan decepcionado, que al final te dice, no estamos de acuerdo con este gobierno, pero tampoco estamos de acuerdo por cómo han llevado las cosas. Y de ahí nacen estas situaciones de esos pronunciamientos y de tratar de salvar su imagen, porque el pueblo ecuatoriano no es tonto y se da cuenta que la única intención que tuvo o que tiene esta mayoría es, primero, ocultar información valiosa para que ellos no salgan expuestos en estos actos. El hecho de 40 días investigar un proceso que era importantísimo para el país, para poder desarticular la corrupción, para poder identificar responsables, tanto en la forma política como en la penal, para que se pueda investigar. Pero no han hecho nada, porque muchos nombres han quedado sueltos y no sabemos con quiénes operaban o con quiénes operan actualmente en estas empresas, los sectores estratégicos. Dos cosas. Primero, el asambleísta Fajardo de Izquierda Democrática firma este comunicado. ¿Lo representa a ustedes? No es asambleísta de la Izquierda Democrática, por eso hablamos de renegados, porque empiezan mintiéndole al país, utilizando a una organización política de la cual ellos no son parte, ni siquiera son afiliados al final del día. Entonces, la Izquierda Democrática en su seno, con mayoría absoluta, incluso con la persona que le dio la oportunidad de él de ser candidato, ha podido dar su voto a favor de la expulsión de él, de la Izquierda Democrática, de la bancada. Entonces, ¿cómo puedes confiar en un asambleísta? La bancada, la Izquierda Democrática, ¿qué piensa de esto? Bueno, la bancada... ¿Va a firmar, no va a firmar? No vamos a sumarnos a un proceso nuevamente de quien de forma hipócrita quiere venderle transparencia a un país cuando claramente ellos son también parte de la corrupción y lo han sido, porque su líder está prófugo fuera del país, más allá de que puedan compartir o no la sentencia, está prófugo y ha sido sentenciado. Empecé preguntándole que qué pensaba de que haya firmado Virgilio Saquicela este comunicado. Ahora le pregunto en qué afecta que él se haya sumado y se haya, digamos, develado su intención de enjuiciar al presidente de la República. Bueno, Virgilio Saquicela ha demostrado que él no tiene un criterio propio, porque lamentablemente siempre se suma a quienes le sostienen como presidente de la Asamblea Nacional. ¿Quiénes son los? Bueno, el Partido Sociocristiano, el Partido Correísta o los correístas como tal,
y los renegados y expulsados de la Izquierda Democrática y de Pachacuti, pero al final del día son los dos partidos quienes tienen obviamente una amplia representación de asambleístas y quien Virgilio al final del día piensa o tiene aspiraciones nuevamente de una reelección como presidente de la Asamblea Nacional. ¿Cree que tiene chance? Bueno, en política nunca se sabe, pero claramente no creo por comentarios que se ha escuchado de asambleístas de estas dos bancadas que tienen ellos la intención de ir por la presidencia y en esas aspiraciones no está la de un independiente. Bueno, si es que se presentan las 46 firmas mínimo, tiene que ir al CAL. ¿Eso tiene que pasar por la Unidad Técnica Legislativa o directamente ustedes lo envían a la Corte Constitucional? No, claramente la Unidad Técnica Legislativa va a tener que hacer un informe que no es un informe vinculante, la decisión puede cambiar. Y en ese análisis yo quiero dar mi posición nuevamente. Mi posición en el CAL va a ser netamente técnica. ¿Por qué? Porque lo único que yo tengo que revisar son requisitos de forma, no de fondo. Que cumpla con las firmas, que pueda singularizar el delito, que se pueda presentar las pruebas, más allá de que las mismas puedan o no puedan ser base o un sustento para poder censurar y destituir al presidente. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque yo siempre voy a mantenerme en mi posición como miembro del CAL, y mi posición como miembro del CAL es poder revisar que se cumpla o no los requisitos de forma. Me tomo 10 segundos nada más para que usted me cuente por qué está pidiendo al presidente que declare en emergencia la provincia del Oro. La situación de la provincia del Oro es lamentable, podemos ver robos a plena luz del día, podemos ver cómo nuestros ciudadanos ya no se sienten seguros ni siquiera con andar con la ventana abajo del vehículo, porque ha muerto o, bueno, lo han matado al hijo de un concejal electo ahora en Machala. Vemos todos los días secuestros y vemos que la situación es lamentable y es muy triste por quienes vivimos en la provincia del Oro. ¿Le han hecho llegar al Ejecutivo y al Sí, le hemos hecho llegar no solamente la situación de excepción, pero también el tema de recursos económicos y hacer un llamado de atención también para que cada una de las alcaldías y prefecturas se sumen por un tema de seguridad. Hay que recordar lo que establece el COTAT, y el COTAT le da claramente a ellos competencias en políticas públicas locales en seguridad. Muchos de esos cantones también tienen y le cobran al ciudadano un impuesto por seguridad, pero no lo vemos reflejado también en obras que puedan generar esa paz y esa tranquilidad. Por lo tanto, Ejecutivo, como cada uno de los alcaldes, ahora en funciones con la prefectura, deben trabajar en una política criminal preventiva del delito y darle esa tranquilidad que necesita la provincia del Oro. Gracias, asambleísta Joana Moreira, de Izquierda Democrática de la provincia del Oro y miembro del CAL. 7:58, Liz, amigos, tenemos que terminar y ya vienen las noticias de la comunidad. Tengan un excelente inicio de semana.